Hola, profes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Cassandra y el día de hoy los invito a repasar conmigo las orientaciones para la prevención, detección y actuación en caso de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato en las escuelas de educación básica. Acompáñenme. Este documento tiene como objetivo guiar a las autoridades de cada entidad de la República en la elaboración de protocolos para prevenir, detectar y actuar en casos de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato en las escuelas y así salvaguardar la integridad de los alumnos. Cuenta con una serie de procedimientos y mecanismos específicos y claros para atender de manera oportuna cada tipo de violencia. Parte de dos ideas centrales. La primera es que la escuela deberá evitar la violencia, promoviendo el buen trato, reconociéndola y desnaturalizándola, concientizando sobre sus consecuencias, desarrollando habilidades socioemocionales y también deberá detenerla, detectándola y atendiendo riesgos y construyendo conciencia sobre los daños. Recordemos que prevenir y resguardar la integridad de los menores de edad es responsabilidad de los adultos que tienen a cargo su guardia y custodia o quienes por motivo de sus funciones los tengan bajo su cuidado. En este sentido, todos los protocolos que emanen del presente documento son de aplicación obligatoria en toda escuela pública o privada de educación básica, incluyendo a todo el personal administrativo, de mantenimiento, docente, autoridades y cualquiera que tenga que ver con las actividades de la escuela. Para dar mayor claridad a las definiciones que se van a manejar durante toda esta presentación y durante el documento mismo, tenemos un marco conceptual en donde encontramos, por ejemplo, abuso sexual infantil, por sus siglas ASI. Se refiere a la interacción de un adulto o de un mayor que el menor, puede ser un niño mayor que el agredido, que ejerza poder o control sobre ese menor para estimularse sexualmente a sí mismo o hacia el agredido o hacia algún testigo. Puede o no existir contacto físico. Aquí entran conductas como exhibir los genitales, obligar a verlo, manipularlo, ejecutarlo o las violaciones. Dentro del maltrato escolar encontramos el uso de violencia física, psicológica, emocional y también la negligencia o la omisión que pueda ejercer cualquier trabajador del servicio de la educación hacia los alumnos. Luego tenemos el acoso escolar, que son las conductas intencionales, direccionadas, frecuentes y en desigualdad de poder que ejercen los alumnos entre los alumnos en el entorno escolar, con el objeto de someter, explotar o causar daños. Dentro de este acoso escolar vamos a encontrar tres tipos. Serían el verbal, el social y el físico. El verbal se refiere a las expresiones de modo directo o indirecto de palabras desagradables o agresivas, humillar, amenazar, intimidar, burlarse o insultar. Dentro del social tenemos lesionar emocionalmente, aislarlo, no tomarlo en cuenta, marginarlo, divulgar rumores o avergonzarlo en público. Y dentro del físico vamos a encontrar las acciones continuas para lastimarlo o ocasionarle lesiones corporales, pero también deteriorar sus pertenencias. Golpear, escupir, empujar, esconderle las cosas o hacerle gestos desagradables. Para que sea acoso escolar, deberá contar con tres situaciones que son la intención, la repetición y la duración. Existen condiciones que pueden poner en estado de vulnerabilidad o disponer a un alumno a que resulte agredido o trascienda agresor. Por ejemplo, la carencia afectiva, la violencia intrafamiliar, la ausencia de los padres, el fracaso escolar, la delincuencia, la competitividad, la permisividad, la carencia de competencias, el desempleo en casa, el rechazo, y estos serán llamados factores de riesgo y pueden tener diferentes categorías. Pero también existen factores protectores que pueden minimizar todos esos riesgos. Un ambiente estimulante y relaciones adecuadas pueden ayudar a revertir daños por experiencias vividas.
Tendrían que cubrirse ciertas áreas fisiológicas, socioafectivas, relacionales, socioeducativas, lúdico-recreativas y axiológicas, entre ellas todas las habilidades socioemocionales. La escuela puede desarrollar habilidades personales para sobrellevar cualquier situación, como la confianza, el optimismo, el autocontrol, la autogestión, pero también habilidades sociales para trabajar bien con los demás, como la empatía, la colaboración, la ayuda y la gratitud. Como comunidad educativa, podemos trabajar para evitar que se presente la violencia. Aquí hablaremos de las responsabilidades mínimas de cada integrante. Empecemos con las responsabilidades mínimas de los padres de familia. Para prevenir, tendrían que conocer los documentos normativos como este y los reglamentos internos de la escuela, pero también conocer con quién recurrir en caso de que se presente la violencia o la vulnerabilidad. Observar y estar alerta de los cambios de conducta de sus hijos o pupilos, manteniendo una comunicación constante con ellos. Acudir a la escuela si se observan conductas anómalas e informarlo de manera inmediata. Responsabilizarse del cumplimiento de acuerdos escritos y colaborar en las acciones que permitan mantener la seguridad. También existen las responsabilidades para docentes y para personal no docente, que sería el administrativo, el de servicios, etc. En este caso, el personal no docente está marcado con una estrella amarilla. Las demás, todas son de docentes. En primer lugar, conocer y aplicar los documentos normativos de la Secretaría de Educación, como este, y de organización escolar. Trabajar el plan y los programas de estudio con un enfoque en derechos humanos, en educación de la salud integral, sexualidad y prevención de la violencia, poniendo énfasis también en que reconozcan las conductas que los hacen sentir incómodos, algunas otras conductas de protección y de autocuidado. También conocer la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Observar y estar alerta de los cambios de conducta y de interacciones entre los alumnos o entre el personal que convive con ellos. Informar a la autoridad ante cualquier cambio o sospecha. Mantener visibilidad e iluminación en todas las zonas en que estemos interactuando y estén interactuando ellos también. Ubicar las zonas de riesgo. Aplicar el presente texto y documentarlo en una bitácora. Reportar a su autoridad inmediata situaciones de riesgo con los niños, entre los niños y también con las interacciones con los adultos que están en la institución. Dentro de las responsabilidades de directores y subdirectores administrativos, encontramos dar a conocer a la comunidad escolar documentos normativos y de organización. Verificar que se aplique este documento a través de visitas periódicas a las aulas, de construir equipos de guardias docentes, de identificar los espacios de riesgo, generar comisiones para la actualización del personal en derechos humanos, conocer la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, establecer estrategias de revisión de las acciones y documentar todas las acciones de prevención. Mantener los archivos actualizados, revisar las bitácoras docentes periódicamente, incluso tener una bitácora escolar. El supervisor, por su parte, verificará el cumplimiento de las responsabilidades a través de las evidencias que el director presenta. Se deberá formar en derechos humanos y podrá orientar y hacer observaciones acerca de las fortalezas, debilidades y las sugerencias de mejora. Promover acciones pedagógicas y psicológicas que orienten la convivencia escolar. Conocerá la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. También confirmar las medidas de protección con base en las evidencias. Informar y documentar los posibles abusos y actuar inmediatamente cuando identifique alguna situación de riesgo. Ahora hablemos sobre la detección. Existen guías para identificar riesgos. Sirven como un apoyo y orientación porque contienen indicadores generales y también algunos indicadores específicos para cada tipo de violencia. Se recomienda valorar y dar seguimiento a las señales y notificar de inmediato al director para que quede también registrado.
aunque por sí mismas no son un diagnóstico. Aquí tenemos, por ejemplo, una guía que puede servir para los 3 tipos de violencia porque es general. Si encontramos que un niño tiene temor a ir al baño, sensibilidad extrema, crisis de llanto sin explicación, fugas del hogar, tendencia a aislarse, incontinencia fecal-urinaria, deserción escolar, descensos bruscos del rendimiento escolar, tendencia a quejarse mucho, ser exigente, a aislarse, a tener manifestaciones autoagresivas de distinto tipo como cortarse, golpearse o ponerse en situaciones de mucho riesgo físico, entonces tendríamos que deducir que algo está pasando con ese alumno. Pero también existen otras señales, otros indicadores más específicos de que puede ocurrir alguna de las 3 situaciones que hemos trabajado. Por ejemplo, para el abuso sexual, podría manifestar un niño molestias evidentes o verbalizadas en los genitales, dificultades para caminar o para sentarse, ataques de ira, uso de información inusual para la edad sobre temas sexuales, quizá conocimiento de temas sexuales o conductas inapropiadas para niños de su edad, escribe, dibuja, juega o sueña con imágenes atemorizantes o sexuales, entre otras. Para el maltrato infantil, tal vez tenga cautela o rechazo al contacto físico con adultos en la escuela. Tal vez tenga sometimiento ante pares y adultos, aprensión ante el llanto de otros niños o niñas, conductas no esperadas o difíciles de comprender para quien observa, etc. Y en el acoso escolar se burlan de él, le insultan, le dicen cosas, lo molestan, le dicen groserías, le critican, etc. O agrede, devalúa, se burla, grita. En este caso podríamos estar hablando de un agredido o de un agresor. Y a los dos se les tiene que dar un seguimiento. Es importante puntualizar que las guías no son en sí un diagnóstico y que la presencia de algunas señales o indicadores de riesgo no necesariamente tienen que ver con un abuso del que se está definiendo. Pero es importante dar seguimiento, seguir observando, valorar y en caso de sospecha o de denuncia directa o de evidencia flagrante, tendríamos que acudir con la autoridad inmediata de la escuela, que sería el director. El personal de dirección, en colaboración con quien refiere el caso, deberá elaborar un acta de hechos, evitando interrogar y entrevistar a los menores, escuchando atentamente sin interrumpir al que expresa. En caso de acoso escolar, se recabarán los datos de ambas partes, pero en momentos diferentes, o sea, separaditos. Asignarle una clave de identificación al caso, datos de la escuela, fecha, nombre de las personas involucradas y también de quien informa, el procedimiento o la atención que se está dando. También se pondrá el nombre del familiar que asistió durante la llamada. Otras situaciones relevantes que se pueden anotar son la descripción de las palabras exactas que fueron utilizadas, aún siendo groserías. Esto se pone entre comillas. También se puede narrar la conducta de quien relata. Se puede describir el aspecto general del menor, si estaba despeinado, sucio, arañado, llorando, etc. Y los resultados y acuerdos generados a partir de la intervención, con nombre y firma del director, nombre y firma de las madres, padres o tutores del alumno y también nombre y firma del docente. Esto aplica para los 3 casos: abuso sexual infantil, maltrato en la escuela y acoso escolar. ¿Cuáles son las pautas de actuación? ¿Cómo se recomienda proceder? En primer lugar, reciba la información inmediatamente. Esté disponible para escuchar al niño en el momento que lo solicite, con tiempo y privacidad adecuadas. No interrumpa el relato. Crea en el relato del niño. Manifiéstele confianza. Explíquele que no tiene la culpa. Evite duplicidad de relatos. Para esto, no pida que lo repita varias veces o con personas diferentes. Comuníquele que se va a realizar una consulta con personal especializado y que de esta forma se le podrá proteger y apoyar mejor.
pero reitérele que estará bien. No le prometa que se mantendrá en secreto a las autoridades lo que le ha comentado, pero agradézcale por contar lo sucedido. Asegúrele que no le ocurrirá nada. Deje abiertos los canales de comunicación. Si es una situación o abuso fuera del contexto familiar, debe comunicarse a la madre o padre o tutor lo manifestado por el niño. Si hace referencia a una situación de abuso cometido por algún integrante de la familia, se sugiere comunicarse con algún adulto referente, protector que el niño le indique. En caso de detectar o recibir denuncia de que presuntamente algún alumno ha sido víctima de abuso sexual, el director procederá a implementar medidas para salvaguardar su integridad, como retirar del contacto con menores al presunto responsable, elaborar el acta de hechos, notificar a la familia del menor. Ni el docente ni el personal de la escuela deben revisar a ningún alumno. Si se sospechan de indicadores físicos, la escuela debe informar a los padres. También debe de notificar inmediatamente y anexando copia del acta de hechos a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes o al Ministerio Público en su caso. También a Contraloría Interna, a la Unidad de Asuntos Jurídicos y a la Supervisión para su investigación y seguimiento. Documentar y ejecutar las medidas de protección que se soliciten a la escuela y dar seguimiento hasta el cierre del caso. En caso de detectar o recibir denuncia de que presuntamente algún alumno ha sido víctima de maltrato en la escuela, se deberá notificar inmediatamente a la dirección. También retirar de la atención frente a grupo o del contacto con menores de edad al presunto responsable con el fin de salvaguardar la integridad. Esta instrucción deberá otorgarse por escrito. También se elaborará el acta de hechos y se informará al padre, madre o tutor del menor de edad presuntamente afectado. También se comunicará por escrito a su autoridad inmediata superior sobre la detección realizada y se canalizará inmediatamente el caso a instancias correspondientes o multidisciplinarias, a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, al Ministerio Público, a Control Interno, y derivado de las investigaciones correspondientes de estas instancias, se ejecutarán las medidas de protección que se soliciten a la escuela y se dará seguimiento hasta el cierre del caso. Es importante mencionar que los trabajadores de las escuelas públicas en su carácter de servidores públicos podrán ser sancionados de acuerdo a las determinaciones de los órganos internos de control. Toda situación de violencia debe ser atendida, pero no todas son acoso escolar. Para identificar las diferencias se debe valorar si tiene las características de duración, intención y ser repetitiva. Si se detecta o sospecha algún caso de acoso, se deberá proceder de la siguiente manera. Número 1. Implementar medidas para salvaguardar la integridad de los alumnos implicados. Después comunicar a las familias y notificar a la autoridad inmediata superior sobre la denuncia o detección realizada. En caso de contar con una unidad o área encargada de vigilancia de la violencia escolar, solicitar su inmediata intervención para realizar investigaciones y establecer acciones para su atención integral. En caso de no contar con la unidad o área anteriormente mencionada, deberá iniciar la investigación correspondiente y documentarla para establecer acciones para su atención integral. Se deberá citar a las madres, padres o tutores del presunto agredido para informar las acciones que se van a implementar. En otra cita, convocar a los padres o tutores del presunto agresor. Solicitar las intervenciones de elementos que favorezcan la mediación comunicándose a la línea de atención 01800 acoso. Si se trata de una denuncia, dar respuesta escrita al padre o tutor. Deberán establecerse medidas de seguimiento para la no repetición. Pero si la situación no se resuelve al interior del plantel o se sospecha que pueden estar ocurriendo vulneraciones a los derechos de niñas, niños y adolescentes, entonces se notificará a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y, con su asesoría, podrán establecerse los criterios para la denuncia de acoso escolar. Y bien, compañeros, hemos llegado al final de este video. Ojalá que este repaso les sea útil a ustedes para el estudio y también para reflexionar sobre la práctica. Quiero agradecerles e invitarlos a repasar con nuestro equipo de colaboradores otros temas también de suma importancia para nuestra labor docente.